Muy bien, estamos de regreso y vamos a platicar ahora con el senador panista Juan Buenotorio. Que hoy no parecía panista, ¿no? Bueno, me pareció sensato, ¿no? A mí me agradó mucho verle escuchado. Me pareció sensato, o sea, ¿sabes qué? Estoy de repente chocado de que los legisladores de lo que sean, locales, ¿no? Funcionarios. O presidentes municipales de su partido político se alinean aunque el más arriba de ellos esté mal. Sí, bueno, sí. Si no está bien una medida, hay que decirlo a pesar de que no sea de tu partido político, y lo hizo el senador en la mañana, ¿no? Así es. Hoy se refirió Juan Bueno al aumento en las tarifas de Capufe. Juan, ¿cómo te va? Gusto saludarte. ¿Qué tal? Mucho gusto saludarlos, Jorge, Javier, a sus órdenes. Alguien decía incluso que ya le habían dicho que no iba a ser el candidato y que por eso ya estaba muy molesto. No, bueno, retomando eso que decías en la mañana, senador, en el marco de lo que informabas acerca de tu informe que ya viene, pero que al hablar con los compañeros hablabas de que no te había parecido esta decisión de Hacienda del incremento a las tarifas de las casetas de peaje. Pues desde luego que no, porque en primer lugar, sin decir agua va, pues ahí está el aumento. Tenemos que recomponer una serie de problemas que tiene el país. Evidentemente, el faltante que hay ahora en el presupuesto de más de 400,000 millones de pesos se tiene que resolver de alguna manera, pero no así, con una medida aislada como esta, en pleno regreso de vacacionistas, en donde todo el mundo está esperando, ha gastado dinero en sus vacaciones y de repente ahora de regreso le ponen un aumento. Debemos recordar que el presidente Calderón, en apoyo a la economía, ordenó disminuir las cuotas, los peajes de las autopistas a principios del año en un 10%. Hoy, 1 de agosto, pues nos levantamos con que regresa el 3.4%. Desde mi punto de vista, esto no es congruente con lo que ha planteado el presidente Calderón, que redujo precio del gas 10%, precio de la energía eléctrica en varias partidas, se redujo 10% los peajes en las autopistas, es decir, se ha hecho un programa de apoyo a la economía de las familias, y de repente nos encontramos con este tema de que suben el peaje de las autopistas 3.4% sin una justificación, sin decir por qué, sin decir si es parte de una estrategia más amplia, global. Vaya, yo por eso critico el asunto, no estoy de acuerdo en la forma como lo hicieron, ni siquiera apoyo esta medida. ¿Y cuál sería el planteamiento para rescatar la economía y poder hacerse de recursos para el Estado? Mira, nosotros precisamente la semana pasada, el grupo de senadores del PAN, pusimos un punto de acuerdo para pedir al gobierno que hiciera un esfuerzo todavía en la energía eléctrica, en los peajes de las autopistas, y lejos de que bajara, pues ahora lo suben. Ya no pidan nada, por favor. Sí, pues sí. Yo creo que lo que debemos hacer es lo que ya en el Congreso hemos planteado. El martes, miércoles y jueves de la próxima semana tendremos una serie de audiencias en el Senado de la República, precisamente para identificar nuevas acciones que debemos realizar en el Poder Legislativo para coadyuvar en el apoyo a la economía nacional. Desde luego que necesitamos hacer las reformas estructurales de fondo, que de fondo necesita nuestro país, pero desafortunadamente muchos se envuelven en la bandera de la soberanía y seguimos sin tener competencia en el suministro de energía eléctrica, seguimos sin tener competencia en la venta de combustibles, de gas y de otras cosas, seguimos sin tener competencia en muchas cosas de nuestra economía que afectan desde luego la competitividad y que lastiman la economía, porque falta generar empleos para tantos y tantos mexicanos que hemos crecido en número por 30 o 35 años y la economía no ha crecido prácticamente nada en los últimos 35 o 40 años en nuestro país. Algunos de los representantes de cámaras empresariales han dicho que, bueno, eso es riesgoso, además que bueno, no siempre lo mejor, o por qué siempre el pueblo, decía esta persona, por qué siempre el pueblo es el que se tiene que sacrificar, por qué no buscar ahora que el gobierno sea el que se apriete un poco el cinturón y evitar un gasto mayor en cada uno de sus rubros, ¿no? Bueno, ya ahorita el gobierno federal está implementando los recortes al presupuesto de cerca de 85,000 millones de pesos, que es un recorte muy importante para el gasto corriente del propio gobierno federal.
Al mismo tiempo, en el mismo esfuerzo tendrá que hacer los estados y los municipios, porque están recibiendo alrededor de un 8 a un 10% menos del presupuesto establecido. Aunque en Veracruz están recibiendo más de lo que recibieron el año pasado, en este 2009, para el presupuesto que teníamos, pues va a tener un recorte que sin duda va a afectarles en su planeación. Pero lo mismo que está haciendo el gobierno federal, hay que reducir gastos superfluos, extraordinarios, hay que reducir cierto tipo de gasto corriente para adecuarse en el presupuesto y poder salir adelante con los recursos que tenemos. Senador, y en medio de todo esto se dan a conocer informaciones como magistrados ganando 5,000 pesos diarios. Eso es un asunto que se va a resolver con la ley que acabamos de aprobar de salarios máximos. Nadie va a poder ganar más que el presidente de la República, y en ese sentido ni los magistrados ni nada. Lo que pasa es que la ley no puede ser retroactiva, y la ley es nueva, la aprobamos apenas en abril, y como no puede ser retroactiva, pues ellos se quedan con el sueldo con el que fueron contratados, pero los nuevos magistrados, los que van a entrar en el mes de diciembre a sustituir a dos que terminan su gestión, pues ya entran con la nueva ley de salarios máximos y no van a poder ganar más que el presidente de la República. Oye, senador, cuando uno ve esta situación de la crisis y cómo está golpeando a todos los sectores, y observa además, esa es la pregunta, ¿qué va a pasar o hacia dónde vamos a ir? Porque de repente hasta entidades públicas, los ayuntamientos, muchos de ellos en otros estados de la República, pues han bajado la cortina, ¿no? Se han ido de vacaciones obligatorias para evitar el gasto, y esto puede ser muy peligroso. Pues los municipios no tienen por qué bajar la cortina, porque su recorte ha sido exclusivamente de alrededor de un 8 a un 10%. Los estados tienen por ley, por la ley del presupuesto, tienen la obligación de entregarles por lo menos el 20% de todo lo que recibe el estado de la federación. Si el estado no se los entrega, pues ya tendrá que discutirse eso en la propia legislatura de cada uno de los estados. No tienen por qué los municipios decir eso, y menos en el estado de Veracruz, que obtuvieron créditos, endeudaron a los municipios a partir de la tenencia para los próximos 30 años. Entonces, yo no considero que en Veracruz deban mencionar que el recorte les está afectando. Por el contrario, en este año los municipios deberían recibir de las partidas federales a través del Estado más recursos de lo que recibieron en el año 2008. Pues muy bien. Aún con los recortes, A pesar de lo que dicen los alcaldes, ¿no? Porque todo el mundo llora de que no tienen dinero. Que no hay dinero, que están despidiendo pues gente. Que lloren en Secretaría de Finanzas del Estado, porque la Federación sí ha reducido el presupuesto, pero solo en un 8%. Habrá que preguntarse por qué el gobierno del Estado se quedó sin recursos, ¿verdad? Acabamos de pasar una campaña en donde vimos un gasto oneroso del partido del gobernador. O sea, ¿estás diciendo que lo ocuparon para las campañas, senador? Pues no quiero pensar que lo hayan ocupado para eso, pero ya me lo estoy suponiendo por tanta queja de municipios. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan. Con mucho gusto, estoy a sus órdenes. Bueno, y el informe ya en puerta, ¿no? Ya el día 12 en Jalapa, 13 en Orizaba, 14 en Coatzacoalcos y 18 ahí en el puerto de Veracruz. No es gira, ¿verdad? No, no es gira. No, lo mismo es una gira pasado. informativa. Sí, es informativa. Lo mismo hice el año pasado y el antepasado. No, pues si de que lo traes, lo traes. Claro, hay que informarle a la gente que votó por uno. Un abrazo, Juan. Hasta luego. Mucho gusto saludarles, hasta luego. Hasta luego, gracias a Juan Buenotorio, senador del PAN. Seguimos. El tiempo marca la pauta de